Este video es para hablar un poco más de mí, es para hablar acerca de mi historia, acerca de quién soy. Obviamente, pues no estaré hablando cosas personales por cuestión de privacidad y por cuestión de em, que en realidad eso no les concierne a ustedes y no siento que pues datos personales tengan nada que ver con el mensaje y puedan ayudarle en cualquier cosa. No les va a ayudar en nada. Dicho esto, mi nombre es Divina Alma, ¿ok? Así se traduce mi nombre de inglés a español, Divina Alma, sacerdotisa también. Son tres nombres. Son tres nombres que Dios me dio en mi proceso. Y siento que habla mucho de mí, que dice mucho de mí. Por ejemplo, divina es una palabra que se puede traducir a la divinidad, a lo, a lo desconocido, a lo amplio, a lo que conecta con Dios. No puedo decirlo de otra manera más que eso. La conexión con Dios es algo divino, es algo que no precisamente vas a encontrar siempre las palabras que traduzcan, porque la divinidad se vive, se siente, se experimenta, no necesariamente, perdón, no necesariamente es algo enseñado, ¿ok? Eh, Alma, pues obviamente al estar conectado con Dios, al estar nosotros conectados con Dios, vivimos en el alma, vivimos con el alma, experimentamos con el alma en un cuerpo, ¿ok? Para esos que creen ser este cuerpo, me cuesta decir de que soy vamos a decir, el ave de mal agüero en algunas veces soy yo la que tengo que dar la noticia. Estás mal. No eres un cuerpo. Eres un alma experimentando en un cuerpo. Todo lo que surge, todo lo que se vive, todos los sentimientos, todo es experimentado a través del alma, jamás del cuerpo. ¿Ok? El cuerpo es el cónduce. El cuerpo es lo que sostiene, lo que aguanta el alma. Eh, Mis guías quieren que hable acerca de ellos en este momento, pues voy a presentar porque no los he presentado. Tengo conmigo aquí a mi guerrero, a mi arcángel Miguel, perdón, ok, mi arcángel Miguel, que camina conmigo siempre. Y su espada siempre está cortando toda mala presencia, malas intenciones, envidias, etcétera. Y también tengo aquí a mi mami, a mi Santísima Muerte. No es sorpresa para los que conocen mi canal, pero para los nuevos, aquí está Santísima Muerte, el ángel de la muerte. Sí, así mismo, el ángel de la muerte. Ellos son mis guías, parte de ellos, en realidad tengo un sinfín de ellos, pero ellos son los que están completamente 24/7, como dicen, 24/7 conmigo, ¿ok? Guiándome y ayudándome en el camino. Me vine a dar cuenta, no sé por dónde empezar, yo sé que este video pueda que ya se sienta como confuso o lo que sea, pero voy a creer y pido
tu paciencia y pido que creas en el mensaje que sea que tengas que recibir. Si acaso te sirve de algo mis experiencias y acerca de lo que voy a hablar. Ok, vamos a empezar de niña. Eh, yo crecí en un país de Latinoamérica. Por respeto a mí y por precaución, no voy a decir el país del que soy, ¿ok? Nací en ese país y estuve en ese país de niña hasta como los 8 años y medio, más o menos, ¿ok? Em, Luego de esos 8 años y medio, cruzamos hacia los Estados Unidos, ¿ok? Cuando llegamos a los Estados Unidos, y digo llegamos, es porque mi familia consiste o consistía. Si ven que me cuesta, cuando me cuesta es porque es diferente a lo que era y a lo que es ahora. Confirmación. Ok, mi familia consiste, vamos a decir que la familia, entre comillas, consiste en una mamá, un papá y una hermana. Esa hermana es mayor que yo. Por respeto y también por precaución, no pienso dar datos personales, ¿ok? Esta hermana mayor, cuando digo mayor, bastante mayor, una diferencia de años bastante grande. Es decir, am, básicamente yo la miraba a ella como una madre. ¿Ok? Así, para que se den una idea más o menos la diferencia de edad entre ella conmigo. Yo cuando tenía como unos 9 años, ella ya tenía veintitantos, ¿ok? Em, Cuando llegamos a este país, fuimos traída por nuestra madre. Llegamos a este país, papá se quedó atrás y venimos a reunirnos con nuestra madre. ¿Por qué venimos a reunirnos con nuestra madre? Fue porque anterior a eso, antes de nosotros venirnos, ahora no tengo muy claro lo que es el factor tiempo. Recuerdo, pero no recuerdo, vamos a decir, con exactitud. So pienso yo, o así lo percibí yo, que mamá se había venido por algo de salud o algo así y se tenía que hacer un tratamiento y que solo aquí existía, solo en los Estados Unidos pues existía la buena medicina en aquel entonces, vamos a decir. Y ella se vino antes que nosotros. Ahora, ese es el factor tiempo que yo no sé si cuánto tiempo se había ido, si maybe unos par de meses o tal vez un año o tal vez 2 años, no sé. ¿Ok? Pero ella se vino antes que nosotros y después nosotros llegamos aquí, mi hermana y yo. Cuando llegamos aquí, acuérdense que lo que les estoy diciendo, o sea, ella se fue primero, yo tenía maybe unos 7 años, unos 8 años y fue traumático para mí, ¿ok? En aquel entonces, pues en el aeropuerto existía como es de dos pisos, ¿ok? De dos plantas. Y en el segundo piso había un balcón que habían creado para que se despidieran a los seres queridos o que se recibieran a los seres queridos en la parte de afuera del balcón. Y yo me acuerdo haberle llorado y llorar amargamente, diciendo y pidiendo a mi mamá que no se fuera y que no me dejara. Am, Eso fue traumante para mí porque como niña no entendía nada. Y tampoco pues se tocó más el tema, no se habló más del tema, quedó ahí. Luego recuerdo que ella llamó en cuanto llegó para dejar saber de que había llegado bien y todo esto, y yo no quería hablar con ella. A mí me costó mucho tiempo hablar con ella por teléfono. Imagínense un niño.
y no se le explica nada. O sea, simplemente yo miraba que mi papá, pues, su vida normal, como si nada había pasado. Mi hermana también, su vida normal y yendo a la universidad, se le dice allá, que me imagino que era como like high school o college aquí. Em, y cada quien vivía su vida y nadie se preocupó en explicarme, en decirme, en asegurarse de que entendiera yo bien las razones por las cuales se había ido, em, asegurarse que estuviera bien, prácticamente, right? Porque puede hacer que un niño no entienda. Puede ser que aunque tú le expliques al niño, el niño no te entienda. Puede ser, ¿ok? Pero a la misma vez es mejor que el niño se sienta claro y que tú estés ahí para darle las respuestas correctas o las respuestas que puedas dar en caso de alguna pregunta. Y nunca fue así, ¿ok? Y de esto les estoy hablando yo tenía alrededor de 7 años y medio. Luego pasó un tiempo, que es el que no tengo especificado cuánto. Luego llegamos a este país. Cuando llegamos a este país, pues no sé la razón por la cual pasó esto, pero yo como que había borrado la imagen de mi mamá. No estaba clara cómo lucía, no estaba clara ni de su voz, o sea, no mucho. Em, Había quedado como confuso. Y cuando la vi por primera vez llegando de regreso aquí, llegando a los Estados Unidos, pues no la reconocí. No la reconocía. Cuando yo vine aquí, el primer día, los primeros días, ella estaba viviendo con mi tío, que en paz descanse, que él ya no está con nosotros, en lo que es el cuerpo. Em, mi tío y su esposa y sus hijos estábamos como de arrimados, em, en lo que mi mamá podía juntar el dinero para irse a su propio apartamento. Em, que esa es otra historia para otro día. Este, mm, bueno, la cuestión es que ella me decía, hola hija, qué linda, ay, mi muchachita, y yo confusa, y yo con mucha rabia, con mucho enojo en contra de ella, porque para mí ella me había abandonado, right? Ella para mí me había abandonado y pues yo siento que yo pienso de esa manera ahora, vamos a decir que si yo lo hiciera, no puedo esperar de la noche a la mañana que mi hija pues entienda. ¿Sí me entiende? Em, no puedo esperar eso. Es como un proceso que hay que sanar y hay que procesarlo y darle tiempo al niño que lo procese y todo eso, ¿right? Pero no fue así. Jamás fue así. Yo lloré ese día, yo lloré porque después de que la reconocí, yo dije, ah, mi mamá, oh, wow. Y, pero yo le pregunté y recuerdo haberle reclamado, ¿por qué me dejaste? Para lo que nunca tuve respuesta. Ay, hija, es que me tenía que ir. Ay, hija, perdóname. Ay, que es que tú sabes que yo estaba enferma. Hablando, hablando con un niño, como si un niño tiene la capacidad de entender esas cosas o como si un niño tiene la capacidad de procesar eso bien y estar bien. O sea, si tú no le ayudas, ¿cómo un niño lo puede hacer solo? No lo puede hacer. Eh, el tiempo pasó, ella logró juntar su dinero, comenzamos a vivir en un apartamento. Viviendo en ese apartamento, pues igual ella logró conseguirme entrar a la escuela, porque
cuando tú entras a mitad de tiempo del curso escolar, no te dejan entrar a los niños, em, pero sí logró que yo entrara a lo que quedaba del año escolar y ya pues después comencé de cero. Por eso es que yo hablo el inglés, porque yo estudié aquí desde niña. Yo hice aquí desde los 9 años, asistí a la escuela normal, como todo niño. Em, en la casa, en la casa era más, más de lo que recordaba. Prácticamente, ojo que para las personas que esto les duele o esto les puede causar algún descontento o sentimiento de dolor, estoy contigo, ¿ok? Créeme que siento y sé lo que pudiste haber pasado como niño, pero siempre hay tiempo y si nosotros le ponemos el interés, logramos sanar esos dolores, ¿ok? Créelo, tú tal vez ahorita en este momento por tu dolor o lo que yo estoy hablando te lo regresa o te lo recuerda. em, no quisieras escucharlo, no estás no estás preparado o preparada para escucharlo, pues no lo escuches, ¿ok? Pero guárdalo y si en un caso cuando ya estés lista o ya te sientas listo, más preparado, puedes regresar a él. Em, ok, en casa, viviendo con mamá y hermana, era como si yo no existía. Era como si esperaban de mí am, los mismos tratos o las mismas maneras de pensar que ellas. Em, Al principio yo era bien junta con mi hermana. Yo tenía mucha pegazón con mi hermana, ¿ok? Este, pero todo cambió. Todo cambió, de repente comencé a ver y a sentir. Y esto ya tenía como maybe unos 10 años de edad. Ya estábamos, yo ya estaba en escuela, yo ya estaba, vamos a decir que básicamente como un niño normal, ¿no? Em, pero yo sentía un rechazo de parte de ellas dos. Y de repente, sí, como que encajaban, como que venían en sí y decían, no, pero o sea, como que querían cambiar y a la misma vez no. Pero sé que todo eso era parte de las mismas manipulaciones de siempre, ¿ok? Am, en casa, pues perdón, iba a la escuela y cuando estaba en el elementary, mi hermana todavía no está trabajando, so ella me llevaba y me llegaba a buscar. Llegando de la escuela era como cualquier otra niña, o sea, salía a jugar, hacía mis tareas, participaba en la escuela. Me gustaba siempre participar en la escuela. Estuve en clases de música, estuve en clases de gimnasia. Siempre me gustó participar, ¿ok? Em, ¿Qué más? En casa se sentía como cuando ya llegué a la adolescencia, fue cuando comenzó todo también para mí. Porque cuando ya llegué a la adolescencia, ok, mi mamá trabajaba de limpieza. Cuando digo limpieza es en una clínica privada que atendía a puras personas de mayor de edad. Ok, ella era una de las muchachas que limpiaba, una de las personas que limpiaba. Em,
Mi hermana, después de un tiempo de estar sin trabajo, como mi mamá todo el tiempo estaban así con esos pleitos entre ellas, que me tienes que ayudar, que yo no puedo sola, que aquí, que allá. Entonces mi hermana se enojó y comenzó a buscar trabajo y encontró trabajo. Entonces, de lo mismo que ella. Ella encontró trabajo de lo mismo que ella, pero entonces ellas dos trabajaban. Mi mamá trabajaba desde las 5 de la mañana, más o menos. A las 4 y algo ya estaba despertando. A las 5 de la mañana. Y ella, según ella, muy buena madre, todos los días me llegaba a dar un beso y que me decía que me amaba y todo eso. ¿Ok? Guarden ese pensamiento, guarden ese dato. Yo decía, oh, wow, mi mami, sí que me daba mi beso y me decía que me amaba y que me fuera bien en la escuela, que me portara bien y todo eso. Se iba para el trabajo. Yo no le miraba la cara porque a veces llegaba tipo 11, 12, porque ella nunca manejó, ella nunca tuvo carro, entonces siempre anduvo de bus. Y los buses, hay veces que si la dejaban, que si se fregaban los buses, o hay veces tenía que agarrar 2, 3 buses. La cuestión es que no es lo mismo, o sea, es duro para los padres que viven de esa manera, yo sé que es duro, yo sé que es duro. Pero donde yo les digo a ustedes de que según ella me amaba y lo que hacía era confundirme y lo hacía adrede, ¿ok? Lo hacía conscientemente. Es ese juego de jalar la cuerda, ¿ok? Esa manipulación de que te doy interés, te doy amor y luego te lo robo y te lo quito y te lo jalo. Para que tú vengas por mí a buscarme, ¿sí me entiendes? Manipulación. Ella me decía eso, si yo decía, ay, mi mami me quiere y esto y lo otro, pero después cuando ya en los fines de semana me decía de que hija de P para arriba, hija de P para abajo, que si eres una aquí, que si eres una allá, que no sirves para nada, que esto, que lo otro, me trataba de esa manera. No solo a mí, también a mi hermana, ¿right? Pero si no concuerda una cosa con la otra, ¿cómo es que me das beso y me dices que me amas, que soy tu luz, que soy los ojos de tu cara? Porque ella se va a acordar de esto cuando lo escuche. Que soy los ojos de tu cara, que aquí, que allá. Ay, me pica el ojo. Confirmación. Y luego me decías que era una hija de P. Que por respeto no digo las palabras, pero los latinos entenderán. Em, me decía cuando en eso eran mis años más oscuros para mí, porque yo buscaba el cariño y la fraternidad de ella, yo buscaba lo materno de ella y ella lo que hacía era confundirme todo el tiempo, dándome cariño o comprándome cosas. Oh, esa es otra que usaba, que compraba, vamos a decir, cada año me compraba una mochila nueva y toda la ropa que me tenía, porque no había uniformes en ese entonces. Entonces, ella me compraba ropa, lo que yo quisiera, ¿verdad? Pero me compraba la ropa y ella decía que hay, y después me decía, ay, que no tengo para esto, que no tengo para lo otro, y como poniéndose como víctima todo el tiempo. ¿Cómo no? Yo sé que es víctima, pero poniéndose como víctima, diciendo de que, que ella sola, que mi papá nunca vio por ella, que mi papá nunca se preocupó por nosotros, que aquí, que allá. Y a todo esto, mi padre estaba pues allá en mi país. Peleaba todo el tiempo con mi hermana y le decía lo mismo, le decía que eres una P, que te gusta andar con hombre en hombre, que esto, que lo otro. Y a mí, una muchachita de que ni siquiera tenía yo relaciones sexuales ni sabía lo que era eso, em, me decía también lo mismo y que me decía que iba a ser igual que ella, igual que mi hermana, una P.
y que iba a andar de hombre en hombre y que nadie me iba a querer y que nadie, sí, que nadie me iba a querer por eso. Y que si era una falta de respeto y que si era una gran malcriada. Y para ella lo malcriado era que hay veces me le ponía renuente, hay veces me le negaba y reaccionaba a lo que hacía. O sea, estas personas son unos narcisistas, ¿ok? Para los que no saben, el término de narcisistas es precisamente esto. Es confusión, ellos te confunden, te jalan la cuerda, ¿ok? Para que tú todo el tiempo los estés necesitando a ellos, ¿ok? Para que todo el tiempo tú estés dependiente de ellos, dependiendo de sus migajas y de su falso amor. También nunca aceptan sus errores, nunca, porque yo le decía a ella, yo la encaraba y le decía, pero es que usted, ¿cómo quiere que yo me comporte si usted me trata así? Yo no le falto respeto y usted me está faltando respeto. Eso no es faltarte respeto, eso es decirte la verdad. Le digo yo, pero ¿quién le dice a usted? ¿Quién le dijo a usted que yo soy así? El que lo vea en mi hermana no quiere decir de que yo soy igual o que yo soy así. ¿Ok? Vamos a pasar el tiempo. ¿Ok? Vamos a llegar a casi, a los 16 años, yo creo. Ajá, como a los 16 años. Nosotras, de que cuando llegamos a este país, ella como que se afilió, como que era afiliada, no sé cómo surgieron las cosas, ¿verdad? Pero ella era como afiliada con un grupo de una iglesia católica. Ella pertenecía a esa iglesia, ella iba a esa iglesia porque ella ha sido católica y ella dice, ella siempre lo decía, católica hasta la muerte. Ujú. Entonces, por ende, pues ella me entró y me inscribió a mi hermana y a mí en ese grupo de la iglesia católica. Consistía en grupos de jóvenes, en grupos de los grupos de jóvenes llevaban a paseos, hacían recogida de dinero, hacían cosas para que hacen las iglesias para poder lograr recurrir fondos, ¿verdad? Hacían ferias, hacían todo tipo de cosas y ellos también, la iglesia estaba afiliado con un grupo, vamos a decir no grupo, pero con una fundación. Sí, con una fundación que se llamaba Amigos Together for Kids, ¿ok? En ese entonces, esa fundación eran para niños de bajos recursos. So, ella siempre, todo el tiempo, estuvo metida en esas cosas así, porque yo entiendo, o sea, cuando un padre hace eso también se beneficia un poco, porque si al no poder darle vamos a decir, al no poderle dar a sus hijos eso, una ida a Disney World, una ida a Universal Studios, lo que sea, right? Am, conviene conviene inscribir al niño en eso, ¿verdad? Pero hay muchos factores. Tú no puedes, que porque es tu hijo, tú no puedes hacer lo que quieras con él. Tú tienes que respetarle sus pensamientos, respetarle sus decisiones, porque sí, aunque sean niños, tienen decisiones, saben lo que les gusta, saben lo que no les gusta, y eso es una decisión propia, eso es un libre albedrío. Em, en este grupo, pues consistía de que en Navidades ellos venían y regalaban bicicletas, computadoras, patines, todas estas cosas, ¿ok? Em, yo era bien activa en ese grupo. Mi hermana y yo éramos bien activas en ese grupo. Consistía también en ir durante la semana 2 o 3 días a las clases. También eran como clases dominicales después de la misa de los domingos. Había actividad.
comida o hay grupo, o sea, para aprender más, ¿no? Para encaminar a los jóvenes y lo que sea. Am, en ese grupo yo conocí a un muchacho, ¿ok? Parte de las mismas familias, o sea, estas son familias de bajos recursos, ¿ok? Em, Ese muchacho tenía un hermano, o sea, varios hermanos, y entonces mi hermana se enamoró de uno y yo me enamoré de otro. Eh, ¿Por qué tiene sentido esto? Ya les explico. Am, Cuando mi hermana se enamoró de este muchacho, su vida también estaba como, no había sentado cabeza, le digo yo a eso, es como no agarrar responsabilidad. Pero ya estaba casado, o no sé si con papeles, pero estaba casado. Tenía a alguien. Y tenía una hija, una hija y un hijo con esa mujer. Pero mi hermana igual se juntó con él y andaban a escondidas porque ella era la otra. Y de ahí es que también, por eso es que mi mamá después todo el tiempo le decía que pe para arriba, pe para abajo, porque decía que le gustaba andar con hombres casados. Y se lo decía con bastante ira, con bastante odio y resentimiento, como si a alguien le haya pasado eso. Lo decía como si ella lo decía por experiencia, ¿no? Como que si alguien le había quitado un hombre a ella o, sí, algo así, como dolida. Em, el muchacho, el hermano de que con el que andaba mi hermana, era un muchacho joven, era un muchacho de la misma edad que yo, porque también, coincidencia o no, que no creo en coincidencias, este muchacho cumplía años 7 días antes que yo. Estábamos de la misma edad. Eh, Vamos a decir que esa experiencia con él fue como, vamos a decir, como el puppy love que le dicen, pero yo siento que más allá de eso era como que estaba puesto para pasar porque las consecuencias de un desamor, las consecuencias de tener esas cosas, esos problemas en casa, pues nunca van a ser las mejores. O sea, una manera de cómo descontrolar a un joven es que haya problemas en su hogar, ¿ok? Porque es el fundamento, esa es la base que hay por bajo. Y a partir de esa base, dependiendo de esa base, es lo que se construye, ¿ok? Entonces, la torre que estaba en mi casa, pues era una torre con mal fundamento, no había amor, no había respeto, no había compasión. Si nuestra propia madre era la que nos atacaba todo el tiempo y nos decía cosas y nos maldecía, nos decía malditas, para que lo sepan. Maldita, te odio. ¿Te acuerdas de eso? Ujú. Em, Maldita, te odio, que ya no la soporto, ya no la soporto, váyanse a la M, todas ustedes, váyanse a la M, ya no las quiero ver, ya no las quiero aquí. Yo me acuerdo cómo lloraba mi hermana en aquel entonces. Y en este entonces todavía yo tenía como una relación bastante, como que nos apoyábamos, mi hermana y yo nos apoyábamos, right? O eso pensaba yo. Ujú. Eso pensaba yo. Em, Porque las cosas fueron cambiando. Después de eso, era como que mientras estábamos siendo atacadas las dos, pues nos ayudábamos, nos fortalecíamos y nos decíamos a nosotras mismas. Cuando no era ella que me decía a mí, yo era la que le decía a ella, bueno, tú sabes que es nuestra madre, tenemos que tenerle paciencia, no podemos dejarla de amar. No podemos dejarla de amar, tenemos que tenerle paciencia. Algo debe estar pasando con ella. Acuérdate que también ella
porque ella usaba eso mucho y se lo inculcó a mi hermana y después mi hermana se encargó de plantarme eso a mí, de decirme de que ella era así, esa era la justificación de sus tratos, que ella era así porque ella también había sido dejada y había sido abandonada por su mamá. Y yo dije, ella también. Yo me quedé pensando, ella también. O sea que estás aceptando de que sí nos abandonó. Pero no dije nada. Acuérdense que esto es una niña, no tiene la capacidad y más cuando no ha sido ayudada, no ha sido guiada. Necesita haber una guía, tiene que haber una guía. Pues cuando yo me hice novia de este muchacho, ella comenzó a atacarme aún más. ¿Ok? Me decía más cosas, peleaba más conmigo, me decía de que ahí iba a salir con un domingo 7, que quiere decir embarazada, que iba a salir con un domingo 7 y que ya no se iba a hacer cargo y que me iba a tirar a la calle y que todo esto y que eso era pecado y que si era una pecadora y que Dios estaba viendo todo. Yo le asumiendo cosas que no habían pasado. O sea, simplemente a mí me gustó el muchacho, yo me enamoré del muchacho, pero era algo inocente, right? Esa parte la voy a dejar por otro día, ¿ok? Porque es que cada persona que vamos a ir hablando, cada persona que fue formando parte de mí, de lo que es lo que era mi núcleo familiar, jugaron una parte, ¿ok? Entonces eso lo voy a dejar específico para cada persona. Ok, pasó lo del muchacho, pues no se dio porque ella atacó tanto. Me decía de que si él iba a jugar conmigo, que si él solo me quería para lo que ya ustedes saben, que él no me tomaba en serio, que aquí, que allá, que era una tonta, que esto, que lo otro, y tantas cosas, ¿verdad? Y la verdad que el muchacho, pues, perdón, no, no era malo, o sea, no fue malo. Es hasta la fecha y yo no lo veo malo. Yo siento que lo que pasó fue eso, mucho veneno, mucha envidia. Porque, claro, a ella no le convenía de que yo sanara, de que yo despertara de que no sentirme mal al no tener una relación con ella. ¿Sí me entiende? Ella como que pensó más allá. Ella dijo, no, espérate, yo tengo que parar a esta porque si no se va a terminar yendo con él y yo voy a quedar sola. Y suena como que no le convenía, como que no convenía quedarse sola. ¿Ok? Pues hicieron tantas cosas y no sé, yo siento de que también él tuvo que haber escuchado algo de parte de ellas dos, y incluyo a mi hermana, porque ellas son las únicas dos personas que podían hablar de mí, que podían decir algo de mí o decir algo de cómo yo era. ¿Sí me entienden? Estoy segura que algo tuvieron que haber dicho que hizo que este muchacho no pusiera de su parte y no hiciera el intento de, de formar, no una familia, pero de formar un vínculo conmigo. Porque de repente él comenzó a cambiar y se transformó. O sea, cuando yo estaba, vamos a decir que cuando lo poquito que fuimos de novio, porque no fue ni mucho tiempo, lo poquito que duramos de novio, él era, él sentía que yo lo quería demasiado. Él sentía ese amor. Él sentía ese y lo apreciaba. Entonces eso era lo que yo sentía y percibía de él también. Era el aprecio por el amor mío. Porque él también estaba pasando circunstancias con su familia, ¿verdad? Y era como que él no se sentía igual que yo, amado por su familia a su propia manera, ¿verdad? Y entonces era como que cuando él estaba conmigo o cuando estábamos juntos, pasando tiempo, como dos muchachos jóvenes, eh,
él olvidaba eso, él olvidaba la diferencia y él notaba la diferencia de cómo yo lo trataba. Era como que cuando yo estaba con él, lo hacía importante. Él se sentía importante, se sentía sí importaba, ¿ok? Que mantenía, que yo tenía el tiempo y ocupaba de ese tiempo para brindárselo a él. Am, pero sí siento que de algo tuvo que haber pasado y las cosas siempre de todas maneras, nada se queda oculto debajo de esta tierra, todo sale a la luz. Em, Vamos a movernos. Las cosas siguieron empeorando en lo que era la familia. Mi hermana cambió. Mi hermana, después de ser como mi protectora, comenzó a verme con ojos de envidia. Comenzó a pelear conmigo por el amor y el afecto de mi madre, porque era como que mi madre nos echaba a pelear como gallas. Nos echaba a pelear porque lo hacía a propósito. Ella, vamos a decir, mira que no puede ser como Ay, ya casi digo el nombre otra vez. No puede ser como tu hermana, que tu hermana aquí, que tu hermana allá. Entonces ahí me tiraba a mí. Yo me enojaba y me sentía como que, o sea, nunca voy a poder ganar, o sea, nunca voy a poder competir. Tampoco estaba dispuesta a competir en contra de mi hermana porque la amaba, la quería y la miraba como madre porque ella era la única con la que pasé todo lo que pasé. Eh, Cuando veníamos para acá, cuando estábamos allá, ella fue la que se encargó de mí. Entonces yo la miraba como madre y la respetaba mucho. Yo decía, yo no voy a pelear por el amor de mi mamá y tirar a mi hermana, tú sabes, así, a los lobos o qué. Under the bus, como dice, debajo de las llantas del bus. Em, pero de repente ella también, cuando ella estaba en esta relación con este muchacho, era muy estresante para ella. Ella estaba pasando muchas cosas, o sea, no encontró el balance, no encontró las fuerzas y con ese muchacho le fue muy mal, pero era de obvio de saberlo, o sea, no era, no era un hombre soltero y también no es correcto que busquemos afuera lo que no encontramos en casa, pero eso es lo que nos heredó ella, ¿no? Nuestra madre. Con los tratos y las cosas, tratamos de huir de cualquier manera posible, sin ponernos a pensar en los peligros en los que nos poníamos al irnos con otra persona que no viene al caso. Em, yo como los 16, yo me cansé, me harté de un último pleito. em, También que cuando yo le regalaba algo para el cumpleaños de mi mamá, ella siempre decía, esta M me está dando, esta basura, eso yo para qué lo quiero, a mí denme cosas buenas, así como yo les compro a ustedes cosas buenas, cosas de marca, yo quiero cosas buenas y de marca, y siempre estaba pidiendo que oro, anillos, cadenas. ¿De dónde yo iba a sacar eso si era una niña que no trabajaba todavía? Cuando yo comencé a trabajar, que eran como los 16 años y medio más o menos, antes de irme de mi casa, eh, ella me dijo muy claramente, ahora trabajas, ahora me tienes que ayudar. Y yo no, claro que sí, tú me tienes que ayudar, porque ella decía que yo le debía a ella eso, que era lo menos que podía hacer por ella, porque ella se había sacrificado toda la vida cuando me dejó abandonada. Se había sacrificado toda la vida por mí. Pónganle, let's suppose, right? Vamos a suponer que ella se sacrificó y se vino para acá no porque quiso y porque no me quiso dejar abandonada, ¿ok?
pero lo habló, trató de sanarlo, fortaleció la relación, no. Al contrario, empeoró todo. En cuanto yo llegué aquí, ella comenzó a cambiar más aún, o vamos a decir que no cambiar, pero yo no la conocía, no tenía relación con ella. Antes de eso yo no recordaba. Am, y en vez de mejorar la situación, lo que fue empeorando. O sea que no concuerda ese supuesto amor que ella decía tener por mí. No concuerda. Em, este, después de que yo comencé a trabajar, estaba trabajando en una tiendita que había en Miami, en el puerto de Miami, había una tiendita de, ay, ¿de dónde eran? Filipinos, sí, filipinos. Y entonces, pues ganaba bien porque era una niña, pero ganaba bien, ganaba como 200 y algo, más o menos 200 y algo, casi los, cuidado y los 300. Yo creo que eran como $300 porque yo me acuerdo que ella lo que quería era como dejarme sin ni un peso. Ok, ella no quería que yo tuviera dinero en la mano. Vuelvo y repito, acuérdense de los narcisistas, tienen que tener el control de todo. O sea, tienen que tener el control de tu mente, el control de tus emociones, el control de tu dinero, mayormente tu dinero. ¿Por qué? Porque tú no puedes sentir ningún sentir ¿cómo se dice? Para que tú no te sientas como que tienes autoridad sobre ti mismo. Creo que es responsabilidad así como, sí, no sé, bueno, la cuestión es que ella quería controlar mi dinero también. Y ella me decía, ahora tienes que ayudarme a pagar la luz, que si me tienes me tienes que ayudar para comprar comida, que si me tienes que ayudar para esto. Acuérdate que yo soy tu madre, hija, ¿cómo no me vas a querer ayudar? Que yo he dado la vida por ti, que ella... La cuestión es que para dejarla tranquila y para que estuviera tranquila, pues yo le daba, pero después yo miraba que ella me decía, eh, pero fíjate que necesito para tal cosa, no ajusté, no, y yo decía, pero antes que yo trabajara, lo hizo muy bien sola. Y todo fue que yo comenzara a trabajar y ya de repente el dinero no le ajustaba. Y esto contando con que mi hermana también estaba trabajando y mi hermana la obligaba y ella obligaba a mi hermana a que le diera también. Entonces, ¿qué estabas haciendo con el dinero? Y entonces, ¿por qué pedías más dinero? ¿Por qué era el dinero? ¿Sí ven? Era porque ella no le importaba lo del dinero. Claro, se beneficiaba, pero lo que quería era dejarme sin ni un peso para que yo no sintiera de que podía depender de mí sola, ¿ok? No quería que yo fuera independiente. Esa era la palabra que andaba buscando. Gracias. Gracias, Padre. Ella no quería que yo me sintiera independiente de mí misma. O sea, no necesito de más nadie, yo sola puedo. Em, Luego de eso, en esto entonces también cuando ya comencé a trabajar, después de ahí me fui porque era muy tedioso para mí el tener que ir hacia hasta allá. Era como era no, el Metro Rail y el bus. Porque el Metro Rail te lleva hasta el downtown, pero de ahí tenías que agarrar un bus que te llevaba hasta adentro, donde estaba el puerto. Em, no sé, no me gustaba mucho, o sea, no quise seguir. Y la señora me pidió y me dijo, piénsalo bien, mira que tú aquí estás bien, si es por dinero te puedo dar más. ¿Quieres que te dé más? Mira, te voy a poner de cajera. Muy linda la señora, de verdad que sí, que a veces nos topamos con ángeles y no nos damos cuenta. Am, Luego de eso, em, comencé a trabajar en otros lados. Obvio, cuando estábamos en el grupo de esa iglesia católica, yo seguía activa, ya me había dejado del muchacho. Tenía una amistad de que vivía por ahí cerca porque el bus nos recogía ahí cerca para ir a la iglesia.
yo hice una gran amistad con ese muchacho y yo le dije a él todo lo que pasaba, todo lo que me hacía ella. Yo sé que era difícil para creerme a mí porque, obvio, todo me atacaba. O sea, me acusaba, perdón, todo me acusaba. ¿Quién va a creer a una persona adolescente que no siente respeto por nada, que vamos a decir, pueden pensar de esa manera, ¿no? Que tiene falta de respeto, que tiene falta de estructura, que tiene falta de esto, pero no se dan cuenta, las personas no se dan cuenta por qué es que no existe eso, por qué es que no hay eso en un adolescente. Te has puesto a pensar eso? O has hecho como, vamos a decir, sí, has pensado y meditado en que cómo fue tu traída, cómo fue tu construcción también, cómo fue tu familia. Ahí vas a encontrar muchas respuestas del por qué con tus hijos. Am, este, yo me terminé yendo a vivir con ese amigo. Yo le dije que ya no aguantaba, que yo ya no la aguantaba más, ya no aguantaba más un grito más, un maltrato más, que me estuviera diciendo pe para arriba, pe para abajo, que me odiaba, que me maldecía. Em, y él tomó pesar por mí y me dijo, vente a vivir conmigo. Y estuve un tiempo ahí viviendo con él porque necesitaba estar en tranquilidad, ¿ya? Em, Él trabajaba, pero y él vivía con su mamá. O sea, no era una persona que tenía un apartamento para él solo. Él tenía, yo creo que él era un par de años mayor que yo, right? Bueno, sí, obvio, porque ya tenía carro y todo, ya trabajaba. So, él era como maybe unos 21 años cuando me dejó quedarme en su casa, pero comencé a tener problemas con la mamá de él. Y obvio, ¿no? ¿Cómo así que esta muchacha está aquí? ¿Quién es ella? Es tu novia, es tu mujer, ¿qué es? ¿Por qué está aquí, no? Em, pero Dios sabe lo que hace, porque justamente cuando yo ya sentía de que iba a tener que regresar de nuevo a la casa, tenía que regresar de nuevo a vivir con mi mamá. En este entonces, yo ya tengo como los 17 años, 18 años, yo ya participaba de discotecas, o sea, eh, me hice de amistades malas, o sea, obvio, normales, de esos que quieren estar en party y, y trataba de olvidar, ¿verdad? Con sustancias, con bebidas y esto. Nunca me volví, no era algo que yo lo hacía todo el tiempo y no era algo en lo que me podían presionar, vamos a decir, estas supuestas amistades a hacerlo todo el tiempo. Era como cuando sentía la necesidad, nada más. Era como cuando lo sentía demasiado bullicioso, como estar escuchando los gritos constantemente en tu oído, ¿no? Em, quiero que sepan que mi, mi niñez, mi adolescencia y mi adultez no fueron más que el resultado de lo que me pasó estando niña. O sea, al no encontrar esa relación de una madre con una hija, em, no solo le echo la culpa, no le estoy echando la culpa, pero si el zapato te queda, mija, póntelo, porque no voy a excusarte de las cosas que hiciste. Lo hiciste mal, muy mal. Perdón, ya no quieren que lo diga, pero lo voy a decir.
Arcángel Miguel está conmigo y camina conmigo, y con su espada corta todo mal. Y hablo claramente, libremente lo que tengo que decir. Ok. Quiero que esto sea, para ya terminar el video, quiero que esto sea más que cualquier otra cosa, un despertar, ¿ok? Un despertar de todo lo que sucede. Hay muchos factores, hay muchas cosas en juego. Vamos a decir que el trabajo de una madre, de un padre, de una hermana, todos juegan su parte, todos juegan su parte, todos hacen uso de su parte, ¿ok? Yo lo he dicho antes en otros videos, he estado rodeada de personas, pero ni una persona ha estado ahí para mí, con excepción de algunas. Cuando digo ni una, porque si nos ponemos a pensar de esta manera, right? Que lo hayas hecho por amor y por querer ayudar, por ver lo que yo sufría, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio de mí, entonces sí lo hiciste verdaderamente. Entonces sí querías ayudar, entonces sí fuiste verdadero. Pero todas estas personas, las que se quedaron calladas, las que estaban al tanto de lo que pasaba, porque se daban cuenta por medio de mí, ¿verdad? Y prefirieron creerle a ella, right? Y desecharme a mí, y acusarme a mí, y hacerme a mí como la villana de la historia, como la mala de la historia. Por eso es que ahora lo hablo. Porque basta ya de eso. Basta de mentiras. Basta ya de mentiras. Basta de mentiras, perdón que me pause un momento. Basta de mentiras. Ahora van a saber las personas la parte de mía, la parte de mi historia, mi parte. Que no es como ella lo pasaba a ser, que yo era problemática, que yo era fácil. No dices, tú no has dicho ni has hablado acerca de eso, te sigues haciendo la víctima. Ok, está bien, si tú te quieres seguir sintiendo víctima, ese es tu problema. No es mi problema, ni soy quien para decir quién está bien y quién está mal, pero voy a hablar mi verdad. Las veces que me decías hija de P, que me odiabas y me maldecías, me decías maldita. Eso nadie lo conoce. Eso todo el tiempo lo guardé. Eso todo el tiempo lo dejé así. No, no me duele, no me hiere, ahora ya no. En su tiempo me hiciste llorar mucho. Yo he derramado muchas lágrimas por ti, supuesta madre. Y digo sí, a ti, supuesta madre. Porque una madre no es así. Una verdadera madre se desvive por su hijo, no con lo material, sino con amor. Y tú no tuviste amor. Ni tampoco estabas dispuesta a darme amor. Yo sé que hay muchas cosas más a fondo acerca de esto y va a hacer sentido una vez que la verdad salga a flote. Una vez que toda la verdad esté ahí, entonces va a hacer sentido. Esto que yo digo, a contrario de lo que ella dice. Por eso es que miren, les doy un consejo. No juzguen al libro por su portada. Todo hogar guarda muchos secretos. Todo hogar es un mundo aparte de lo que ven afuera. Cualquiera se puede poner una máscara de perfecta mamá, de madre abnegada, de amorosa, de que sufrida, porque sus hijas no la tratan con cariño, pero ¿saben las personas lo que eres realmente?
Hay veces yo digo, hubiera deseado tener una cámara para grabar lo que me decías, pero no hace falta. No hace falta porque ahora juegan tanto con estos aparatos, con estas cosas y hacen videos de mentiras hechos por AI, inteligencia artificial, que ya ni en estas imágenes se pueden creer. Pero ¿saben lo que sí se puede creer? ¿Ok? Lo que sí se puede creer, ese es el tono de mi voz, es la claridad con la que les estoy hablando, es la serenidad con la que les estoy hablando. No me interesa saber o no me interesa que me crean o no. Me da lo mismo. Nadie me va a quitar lo vivido, lo aprendido. Nadie me lo va a quitar. Nadie me lo puede quitar. Sí pasó. Sí me maltrataron. Sí se quedaron callados cuando mi abuso. No hicieron nada. Supieron y no hicieron nada. En la manera en cómo me han tratado a mí, no tiene palabras. No tiene ninguna razón de ser. No tiene excusa. Cómo me han tratado como basura. Cómo abusaban de mí mentalmente, sentimentalmente. Sí, también así. Pero me orgullece y me siento tranquila conmigo misma, me siento feliz de lo que soy ahora, de haber resistido tanto mal y de seguir resistiendo tanto mal, porque el hecho que yo ya no tenga relación ninguna con estas personas que se dicen llamar familias, con esta hermana, con esta madre y con este padre, aunque yo no tengo relación ninguna con ellos, no hablo con ellos, no le texteo a ellos, yo los borré por completo. Escuchen bien, los borré por completo de mi vida, no existen. Confirmación. No existen para mí, no existen. ¿Ok? Así que si todos los videitos que hacen, todos estos inteligencia artificial que han hecho con mis videos y que han creado para seguir en sus mentiras y seguir poniéndome a mí como la villana y la mala o como la que estoy de acuerdo con todo lo que me hicieron y todo lo que han dicho y hecho, es mentira, ¿ok? Y toda mentira sale a la luz, tarde que temprano. Yo no tengo ninguna prisa. Sé que Dios está conmigo. Y Dios se va a encargar del juicio y de la paga. Yo no ensucio mis manos. Yo no soy como ustedes. Yo no tengo tierra negra debajo de mis manos. No tengo muertos que me vengan a buscar o me vengan a cobrar. No tengo demonios ni diablos que vengan a juzgar y a buscarme para pagar. Y en todo esto Dios ha estado presente, viendo, escuchando, aun cuando crees tú que no escucha. Yo sé que tú no crees en Dios, tú solamente usas a Dios, usas el nombre de Dios, como todos los demás. No me sorprende. Pero tú no tienes ni la pizca, no conoces lo que es Dios, porque nunca tuviste amor para nadie, mucho menos para mí.
y a Dios solo se le conoce por medio del amor. Así que con esto, pues, doy fin a esta parte de esta historia para que conozcan un poco más y también porque mis guías quieren que hable acerca de cómo mi parte, prácticamente es eso, mi lado de la historia. Muchísimas gracias por darle play a este video. Espero que en mi corazón está con todos ustedes que han pasado cosas similares o peores. La verdad lo siento mucho, pero no eres el dolor. No eres el dolor ni la traición, ni todo lo malo que te hicieron. Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren que tú pienses de esa manera para que tú no te levantes. Así que levántate, cree en ti. Cree en ti. Gracias, bendiciones y hasta la próxima.